saludo muy especial en este segundo encuentro del curso Espiral de Conciencia, 10 palabras del desenvolvimiento espiritual. En el día de hoy haremos un viaje en la nave de la conciencia a través de la primera palabra, el callar. Dispongámonos pues a este viaje en la conciencia universal. Abrámonos a una expectación abierta y optimista en lo desconocido. Recordemos las 10 palabras para que entremos en contexto. Callar, escuchar, recordar, comprender, saber, querer, osar, juzgar, olvidar, transmutar. Callar es nuestra primera palabra y la del día de hoy. Para comenzar, quiero que se hagan esta pregunta. ¿Cómo sé que estoy pensando? ¿Cómo sabes? Estás pensando, piensas todo el tiempo, pero ¿cómo sabes que estás pensando? Y de alguna manera el pensar lo experimentamos como un fluir de palabras, imágenes y otras nociones que tienen un significado para nosotros. Es como un río que corre, un movimiento que tienen sentidos en la intimidad de la conciencia. Fluyen. Y lo podemos observar desde el observador de la conciencia, desde un autotestigo de lo que pensamos y nos damos cuenta cómo fluyen a través de nosotros discursos, creencias, ideas y todo tipo de pensamientos, como imágenes concatenadas o desarticuladas a veces, y que para mí tienen sentido. Y ser conscientes y observar este fluir es lo que nos permite callar. Y al callar que nos vamos a referir aquí, es un callar que es interior. Y le ponemos ese apellido interior o interiormente para distinguirlo de la noción que tenemos de callar normalmente en el mundo. ¿Y qué es callar interiormente? En este mentefacto conceptual lo representamos. Concienciarnos de nuestro discurso ya sé. Ese ya sé es poseo la verdad, debo tener la razón. Y suspender ese ya sé, tomar distancia de él, ponerlo en alfileres, suspenderlo. Observar y dominar los movimientos de la mente para autoconocernos y ampliar la percepción. Y es que al observar ese fluir de imágenes, de palabras y de nociones en la intimidad de nuestra conciencia, nos conocemos, nos damos cuenta quiénes somos y a la vez ampliamos nuestra percepción sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo y la vida en general. Y este callar interiormente no es simplemente no hablar o reprimir nuestra expresión, callar al que no queremos referirnos en este momento es un callar más exterior, que es el que comúnmente mencionamos y nos referimos en el lenguaje cotidiano. Y se puede distinguir este callar interiormente cuando, por ejemplo, podemos suspender el afán de prevalecer con ideas que nos validen, que nos den la razón, que sea nuestras ideas, nuestras palabras, o yo mismo quien sea al que se le dé más relevancia. No puedo suspender este afán, callo interiormente. Tomar distancia de nuestras creencias, supuestos, deseos y expectativas. Al hacerlo,
simplifico progresivamente mi mente, mi estado interior, mi conciencia. Y también puedo irme aprestando a una escucha y una observación más amplia, irnos acercando a una conciencia más cercana a lo real, a la conciencia directa de las cosas. Si bien nuestra percepción como seres biológicos, sensoriales, tiene limitaciones, sí irnos acercando a esa conciencia plena con los otros, conmigo mismo y con la vida. Y es que callar interiormente es estar en paz sin el afán personal de tener la razón. ¿Qué te dice esta idea? ¿Qué conversaciones recurrentes tengo conmigo mismo que dañan mi paz interior? Regálate esta pregunta. Eso que es usual que hablas contigo mismo y daña tu paz interior. Y eso que hablas es sobre los demás, sobre las circunstancias, sobre ti mismo. Callar interiormente es observar desde la conciencia el fluir del pensamiento. Una segunda fuerza que te regala este momento. ¿Qué emerge en ti? Regálate este observar desde la conciencia, del fluir del pensamiento. ¿Qué emerge en ti cuando estás aquí? Y vamos aquí a compartir dos creencias limitantes que nos impiden un callar interiormente. Al trabajar estas creencias en nuestro interior, nos abrimos al callar, nos abrimos a una percepción amplia de las cosas. Y la primera creencia que quiero compartirte es el privilegio de verdad. Es asumir que uno mismo u otras personas tienen el privilegio de observar y comprender las cosas tal como realmente son y los demás no, arraigándonos en las ideas ciegamente y, y cuando también nos molestamos porque no nos dan la razón. Ya la ciencia ha demostrado que ninguna persona tiene el privilegio de ver la verdad o los hechos tal como son, o ninguno es privilegiado para ser totalmente objetivo. Lo demuestran la física cuántica o los desarrollos desde la biología con experimentos con los sistemas sensoriales. La verdad es que la realidad o lo que experimentamos como lo real o la realidad está condicionado por lo que somos como observadores, tanto desde la biología como desde la cultura. ¿Y cuál es el riesgo de asumir este privilegio de verdad? De creernos la que somos los que tenemos la razón o la verdad. Es no dialogar, no aprender, no valorar y respetar la diferencia, no cambiar, no innovar, no incluir, asumir múltiples creencias limitantes. Y es que el privilegio de verdad es una de las bases de muchas de las, o de la gran mayoría de las creencias limitantes. No pensar por uno mismo, no disentir, no escuchar alternativas, obedecer ciegamente, dogmatizar, no incluir. O sea, es supremamente riesgoso y costoso asumir el privilegio de verdad. Pero resulta que tras toda creencia limitante, hay un trasfondo cierto, útil o sano. Por lo menos en más de 100 ejercicios que he hecho con creencias limitantes, he podido encontrar algún tipo de trasfondo, de sustrato, cierto, útil o sano. Este cierto, útil o sano viene de los tres filtros socráticos, que posiblemente conocen, de ahí viene la idea. Algunas personas cuentan con habilidad para convencer con sus explicaciones. Sí, eso es cierto, mas no son poseedores de la verdad. Pero digamos que de esta creencia limitante sacamos este trasfondo como cierto y lo aceptamos. ¿Y cómo liberarnos de esta creencia limitante? Una primera manera que quiero compartir es concebirse o diseñar una declaración liberadora
que conserve este trasfondo cierto y a la vez nos evite el riesgo que implica esa creencia limitante. En este caso, me declaro aprendiz, acepto serenamente mis limitaciones comprensivas y perceptuales, valoro, escucho y aprendo de diversas fuentes. Soy un aprendiz. Y ahora miremos en esta imagen y en este viaje que estamos haciendo a través de la nave de la conciencia, miremos aquí en este símbolo, ese privilegio de verdad. Y vamos a desaparecerlo. Y vamos a transformar esta declaración en esta imagen de la esponja, que nos quede como memoria, como recuerdo. Ser una esponja. Me declaro aprendiz, acepto serenamente mis limitaciones comprensivas y perceptuales, valoro, escucho y aprendo de diversas fuentes. Soy un aprendiz. Veamos la siguiente creencia. Sesgo de confirmación. Limitar o privilegiar nuestra percepción, interpretación y validación solo a la que puede corroborar aparentemente mis creencias, supuestos y expectativas. O sea, mi visión tiene un sesgo y es privilegiar aquello que es acorde a mis creencias, supuestos y expectativas. Si no es así, no lo veo o no lo valoro. Este sesgo nos hace seguir reafirmándonos, seguir encerrándonos en nuestras creencias limitantes. Miremos cuál es el riesgo. Autoengañarnos, seguir reforzando creencias limitantes, limitar la lectura de textos y contextos, no escuchar, no aprender, no cambiar, no validar la diferencia, desilusión cuando no se cumplen nuestras expectativas, no valorar riesgos y oportunidades, dogmatizar. Esta es una de las grandes creencias limitantes que se mueven en nuestro inconsciente. Valdría la pena que cada uno de nosotros hiciéramos el ejercicio de entenderla en nosotros mismos. Bueno, pero esta creencia limitante tiene alguna esencia, algún trasfondo cierto, útil o sano. Les propongo esto. El buscar corroborar hipótesis nos permite llegar a niveles más rigurosos de comprensión. Una cosa es un supuesto, un juicio, otra cosa es manejarlo como hipótesis. Eso que no tenemos demostración, lo vemos, pero que de alguna manera nos hace sentido o de alguna manera creemos que puede llegar a ser, manejémoslo como hipótesis y hagamos un análisis o un seguimiento riguroso en su comprensión para llegar a validarlo o a descartarlo. Y bueno, ¿y cuál podría ser esa declaración liberadora que nos permita soltar ese sesgo de confirmación y a la vez mantener el trasfondo cierto, útil o sano? Me doy el permiso de percibir, validar y sentir más allá de mis creencias, sus supuestos y expectativas. Hago un tratamiento riguroso a mis hipótesis. Miremos aquí desde nuestra nave espacial una imagen que representa el sesgo de confirmación. Ese caballito con tapaojos que tiene su mirada limitada solo en un pequeño ángulo. Disparo, lo desaparezco y aparece una nueva imagen. Me doy el permiso de percibir, validar y sentir más allá de mis creencias, supuestos y expectativas. Hago un tratamiento riguroso a mis hipótesis. Graba este icono, esta imagen, como una conexión con esta declaración liberadora. En la medida que practicamos, nos nombramos ante nosotros mismos estas declaraciones liberadoras. Las repetimos una y otra vez y procuramos practicar en el día a día, se van convirtiendo en creencias posibilitantes. Las creencias posibilitantes o liberadoras, expansivas, y le llaman a veces de muchas maneras, no nos limitan, no nos dogmatizan, no nos generan malestar y sufrimiento. Al contrario, son fuerzas que nos impulsan hacia adelante, que nos abren opciones,
que no alimentan nuestra confianza, nuestra responsabilidad. Vamos hacia adelante. Y quiero compartirte ahora esta famosa idea de Sócrates. Y lo que deseas decirme no es cierto, ni útil, ni bondadoso. ¿Para qué decirlo? Y aplicando esto en el callar interior, y que de lo que converso conmigo mismo no es cierto, ni útil, ni bondadoso. Los tres filtros socráticos. Esos tres filtros socráticos se pueden mirar en un callar hacia afuera, pero aquí la propuesta es míralos en un callar hacia adentro. Y eso que piensas, pásalo por los filtros. Aquí hay gran sabiduría. Callar interiormente. Pero aquí el callar interiormente hay que llevarlo más allá de la razón, más allá de las ideas preconcebidas, inclusive más allá de lo que te estoy diciendo y lo que es mi comprensión actual sobre el callar interiormente. Te voy a invitar a que lo llevemos a una corta meditación. ¿En qué consiste esta meditación? Vamos a hacer una meditación que le llamamos discursiva y tiene tres etapas. La primera es una invocación en la cual se plantea qué es eso que quiero resolver. Y voy a invocar a una conciencia superior que la ubico por encima de mi propia conciencia, que está más allá de mis supuestos, más allá de mis creencias. Voy a conectarme con esa conciencia profunda. Para algunos puede ser lo divino, Dios, conciencia universal o simplemente conciencia profunda. En mi caso lo voy a llamar lo divino, como expresión que me conecta con esa conciencia que va más allá de mí mismo. Y le planteo a esa conciencia universal, a lo divino, lo que yo quiero lograr, ese pedido que le hago. Eso en la invocación. En un segundo momento aparece un silencio, una espera. En esa espera, la idea es simplemente guardar silencio, pero desde la mente, es decir, callar interiormente. Ojalá dejar la mente en blanco, si fuera posible, lo cual es bastante difícil. Pero simplemente si se nos vienen esas imágenes, si se nos viene ese río de pensamientos, simplemente observémoslos, no luchemos con ellos, dejémoslos pasar, no peleamos con ellos, simplemente en esa espera, dejémoslos pasar, pero eso sí, observándolos desde la conciencia. Y vamos a ver cómo la mente poco a poco se va quietando, simplificando. Y en un tercer momento aparece la respuesta, que va a surgir desde esa conciencia profunda. ¿Listo? Nos aventuramos. Empecemos a meditar. Yo hago la meditación guiada. Divinidad, siento la necesidad de callar interiormente. Mis ideas, mis expectativas limitan mi comprensión directa de las cosas. No me permiten atender a los otros y a la vida tal como es. Ayúdame, asiste mi divinidad para trascender mi ruido interior y vivir el callar. Silencio.
Regalémonos un minuto en silencio. Si aparecen imágenes y palabras, simplemente las observo desde la conciencia y dejo que pase. Silencio, silencio, respuesta, suelta, suelta el control, suelta tu ilusión, solo son ideas, solo son palabras, percepciones, suelta, no suponga, no espere, suelta, 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 suéltate y calla, 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 paz. Gracias y hasta la próxima.